¿Sigo hablando? Sí, adelante, padre. Bueno, decía que el siglo XIX irrumpe, digamos, la economía capitalista con una filosofía de la libre empresa y de la libre relación. Por tanto, los gremios y todas las formas de regulación externas a la economía, yo diría incluso los principios éticos que desde fuera de la economía le quieren imponer una dirección, se consideran como totalmente negativos. Y el siglo XIX, a medida que va avanzando, pues se convierte un poco en el horror de los que ven desde el punto de vista humanitario y humano. Ahí podemos mencionar a Marx, que ve ese cuadro y lanza su solución. Y en el mundo cristiano hay en diversos países documentos, etcétera, viendo aquel horror. Y por fin, en 1891, pues se produce la primera encíclica social y referida directamente a esa realidad. Y se llama Rerum Novarum porque va a hablar de las cosas nuevas, o sea, va a hablar de esa realidad socioeconómica básicamente centrado en la relación que diríamos hoy obrero-patronal, es decir, el capital y los trabajadores, y hay una serie de consideraciones básicas sobre la condición humana y una crítica brutal, muy frontal, a esa pretensión liberal. Nada más en el primer número de la Rerum Novarum dice lo siguiente: es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde. Los ve pues en total desamparo, ¿no? Pues la mayoría, es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo, los antiguos gremios de artesanos sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros aislados e indefensos a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Ese es el cuadro que ve ese documento del Papa, y entonces dice, bueno, esto implica una toma de conciencia y una acción. Termina ese primer número. Añádese a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Es el primer número, el final del primer número de la Rerum Novarum. Entonces hay esa toma de conciencia, que no es solamente de la Iglesia, de otros ámbitos también, pero ahí arranca la doctrina social de la Iglesia. Después hay unas 10 encíclicas, un poquito más, de ahí hasta
2015, unas 10 encíclicas en diversos momentos en los cuales la Iglesia analiza especialmente las situaciones que se están viviendo en el mundo laboral y en otras dimensiones. Por supuesto, la Iglesia antes también lo hacía, pero ahora es consciente de que están haciendo un mundo nuevo, una economía nueva, y que hay que enfrentarlo y hay que insistir en los derechos del trabajo, del trabajador, y termina elaborándose una serie de leyes, tanto en el mundo civil como en la Iglesia, y se va a ir, hay encíclicas, como digo, son como 10, pero que enfocan, por ejemplo, el socialismo. Entonces, el socialismo irrumpe como diciendo, bueno, ante esa monstruosidad de la sociedad liberal y la economía liberal, bueno, nosotros proponemos pues una estatización, etcétera, y hay esa propuesta. Entonces, hay una segunda encíclica de 1931, a los 40 años de la primera, que aborda especialmente ese aspecto del socialismo. Ya la Unión Soviética es una realidad y la propuesta de que la solución de esto es estatizar y acabar con la propiedad privada está ahí. Entonces la Iglesia habla también y matiza eso. Después hay un documento muy directo, casi exclusivamente dirigido al nazismo, que se llama Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, y es sobre el nazismo. Por supuesto, una y otra encíclica en sus respectivas sociedades está fuera de ley, tanto el del nazismo en Alemania como en la Unión Soviética, pues el otro. Y así siguen los diversos documentos que constituyen lo que hoy llamamos doctrina social de la Iglesia. Más recientes fueron 1961, una encíclica que se llama Mater Magistra, después el 63, Pacem in Terris, sobre la paz mundial. Ya no es solamente el tema obrero patronal, digamos, sino la paz en la tierra. Y Gaudium et Spes, y ahí viene pues eso, Juan 23, Pablo VI, y para que veamos un poco la evolución, habiendo arrancado de ese tema que está en el párrafo concreto que les he leído, en la serie de encíclicas está Laudato Si, que es del año 2015, y este es del Papa Francisco. Pero lo interesante es que ya no está enfocado solo en el problema obrero patronal, sino este es un tema sobre el cuidado de la casa común. Es decir, la toma de conciencia social y de la responsabilidad social, pues evoluciona y va asumiendo diversas dimensiones, y en este caso el cuidado de la casa común, que ese es interesante pues ver esa evolución. Y en el cuidado de la casa común, voy a leer un medio párrafo nada más y termino. En este marco, junto con la importancia
de los pequeños gestos cotidianos. Está hablando de la solidaridad internacional, solidaridad entre países, etc. Habla del amor social, nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado. Es decir, arrancando del enfoque directo del problema obrero-patronal, aquí estamos en el otro extremo, la cultura del cuidado. Es decir, tenemos que ser cuidadores de la tierra y no depredadores de la tierra. Y continúa. Cultura del cuidado que impregne la sociedad. Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir junto con los demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de su espiritualidad, que es ejercicio de la caridad y que de ese modo madura y santifica. Entonces, arrancando de un enfoque muy determinado en el mundo laboral, la jornada de trabajo, el salario y todo eso, pues trajo un desarrollo, digamos, jurídico y de disposiciones en todas las sociedades. Hoy día sería un horror pensar, bueno, el trabajo no hay regulación ni para el tiempo ni para el pago, sino libremente lo que ustedes entiendan. Y los sindicatos y asociaciones están prohibidas porque atentan, prenda por favor, porque atentan contra la libertad. Libertad es yo patrono y usted trabajador, nos entendemos. Usted pide lo que quiera y yo le doy lo que quiero. Y claro, naturalmente el pez grande se come al pequeño. En la otra punta tenemos que esa mirada nos convierte en cuidadores de la casa común con todos los problemas que hay. De manera que al hablar de doctrinas de la Iglesia, que era la introducción que yo quería hacer, es interesante ver esa evolución y que esa visión nos lleve a ver, pues, no solamente las cosas antiguas, sino yo creo que el objetivo de ustedes al organizar esto es, bueno, renovaron de las cosas nuevas de entonces. Ahora esas son viejas, ahora hay cosas novísimas, que es de lo que yo creo que ustedes van a profundizar. Yo por eso me contento con hacer esta breve introducción y acompañarles escuchándolos. Muchas gracias. Gracias a usted, querido padre Ugalde. Eh, muy interesante y además viene perfectamente en la estructura haber explicado los componentes de la doctrina social, en palabras del Papa León XV, ese patrimonio de la doctrina social, cómo se construye desde 1891 hasta la encíclica del año 2015. Me parece también muy sugerente cómo ha cambiado, modificado la visión, la perspectiva, el objetivo desde la cuestión social exclusivamente en el enfrentamiento entre empleadores y trabajadores, como se abraza ahora el cuidado de la casa común. Y por cierto, padre, eh, cuidar es lo que nos hace humanos, ¿no? Nacemos frágiles y sin el cuidado sería imposible que hubiésemos podido evolucionar y pudiésemos estar en las condiciones actuales. Y paradójicamente, los trabajadores de cuidado son unos de los que sufren las mayores condiciones, el mayor nivel de precariedad e inclusive de trabajo sin remuneración alguna y sin ningún tipo de reconocimiento de prestigio social. Así que me parece que hay muchos elementos muy interesantes. Muchísimas gracias, Padre Ugalde. Inmediatamente doy la palabra al segundo conferencista eh, de este evento, que como dije antes, es nuestro rector, el reverendo padre Arturo Peraza Celis. Él es doctor en ciencias políticas
de la Universidad Central de Venezuela, es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Rector, querido Arturo, mil gracias por aceptar esta invitación, por abrir un espacio que no le sobra en su agenda, así que le escuchamos con profundo interés. Adelante. Muchísimas gracias, César. Felicitaciones por este foro que has organizado. Creo que es importante y lo considero trascendente por el tipo de temática que se pretende abordar. Yo voy a permitirme un pequeño vínculo entre lo que ya decía Luis Ugalde y lo que creo que va a tratar de ser el ejercicio que vamos a tratar de diseñar el día de hoy, ¿no? Y el vínculo tiene que ver con el nombre del Papa. El punto es que cuando el cardenal Prevost ha elegido en darse el nombre de León XIV, hay un conjunto de significados históricos en la Iglesia de quienes han usado este nombre de manera reciente. No es hacer un elenco de cada uno de los papas porque no tiene sentido. Hay 14 en la historia de la Iglesia. Él es el 14. Pero obviamente hay algunos que son señeros. Y Ugalde ponía uno de esos señeros, justamente la doctrina social de la Iglesia. Comienza de manos de quien precedentemente usó el nombre de León, León XIII, que a finales del siglo XIX y principios del XX esboza inicialmente a través del Rerum Novarum como unas líneas generales de lo que después va a constituir la doctrina social de la Iglesia y la preocupación de la Iglesia por la situación social, y ya muy bien expresada y explicada por Luis a lo largo de la historia. Pero bueno, lo que sí está claro, incluso si yo tuviera que poner, hay otro en la historia que es León Magno, es el primero que lleva el nombre de León, también es significativo históricamente, porque a él le toca un momento también de transformación histórica. Estamos delante de prácticamente de los procesos de caída del Imperio Romano, del modo en que había funcionado el mundo a través de la Pax Romana, y se empieza a asomar la Edad Media como momento histórico. Y esto está vinculado a la invasión de Atila, en este caso, a la ciudad de Roma. Y quien sale a hacerle frente no es el emperador, no son las tropas romanas, es León Magno, y sale con una cruz. Sale a hacerle frente a esta nueva historia, a la barbarie, a lo que aparece como barbarie, y a pedir que no se destruya la ciudad y que no sea a través de la violencia que se imponga la nueva realidad. Una realidad que inevitablemente se va a imponer, pero esta nueva realidad que se va a imponer requiere un código ético, y este código ético es precedido por el Papa León, que se enfrenta a este hombre con un crucifijo, con un portaestandarte de una cruz. Y es lo que tiene, no hay armas, no hay hombres, no hay tropas, simplemente está este hombre. Y este hombre enfrenta este nuevo momento de la historia y de alguna otra forma lo bautiza, para bien y para mal. Pero sí hay un código ético que parecería que debería seguir en esta nueva fase histórica, con los problemas y contradicciones que va a significar la Edad Media, que no es cuestión en este momento de abordar. León XIII tiene la misma circunstancia como acaba de explicar Luis Ugalde. Es un hombre que está enfrentando un cambio epocal. Ha aparecido el capitalismo en su plenitud, está desarrollando todo un conjunto de conflictos y también de oportunidades, y León XIII sale con una encíclica, Rerum Novarum, a enfrentar estas condiciones para darle una palabra propia a la Iglesia, en donde la ética va a jugar un papel fundamental. Cómo convertir en una relación ética lo que está siendo una relación laboral
e incluso una relación de explotación, como se está viviendo en el momento en que habla León XIII. Y bueno, cómo el ser humano pasa a ser el centro de esta relación y no el mero intercambio económico como razón de ser de la existencia humana. Entonces, bueno, esto es lo que viene a plantear la Rerum Novarum, una preocupación por la persona por encima de las aparentes relaciones laborales o relaciones económicas que se establecen en torno al trabajo y las relaciones del capital. Más de un siglo después, creo que estamos delante de una nueva revolución que llamamos revolución digital, que también tiene tiempo imponiéndose, no es algo nuevo. Lo que quiere ser nuevo es, en definitiva, creo, la convicción del Papa de que la Iglesia tiene que tener una voz frente a esta realidad cambiante y una voz ética, una voz capaz de poner delante la pregunta de cuál es el modelo de sociedad que tiene que abordar y tiene que acompañar esta nueva revolución que supone la revolución del mundo digital, que no significa condenarla, por cierto. León se ha enfrentado al sílabus, que fue de su antecesor. Ugalde podrá explicar mejor esto. El anterior Papa Pío IX ha condenado el liberalismo, ha condenado la modernidad, condenó el tren, condenó la electricidad, condenó absolutamente todo. Digamos, porque toda la modernidad y todo el pensamiento moderno suponía una ibris del ser humano, como si estuviéramos delante de la nueva construcción de la torre de la Torre de Babel. Y frente a la Torre de Babel lo que queda es la condena. Y claro, León entiende que no, que hay una tensión que tiene que ser dimensionada desde otra perspectiva. León XIV creo que está entendiendo lo mismo. Creo sin tanta condena por lo que voy a mencionar ahorita, aunque siempre hay un universo de prevenciones. Pero hay una nueva revolución y el problema no es que la iglesia vuelva a salir a condenar el desarrollo tecnológico, el desarrollo digital, la inteligencia artificial, pero sí hay que aprender a acompañar éticamente este proceso y lo que este proceso va a significar. Y entonces aquí creo que va, digamos, es en donde él está leyendo, según mi interpretación, el reto o uno de los retos más fundamentales que él tiene en su pontificado. De allí que él quiera parangonarse con el momento de estos dos leones. El león que tuvo que enfrentar la entrada de la Edad Media y el león que tuvo que enfrentar la entrada del capitalismo y el liberalismo y los modelos ideológicos que van a marcar el siglo XX en la historia universal. Y bueno, ahora yo estoy en un nuevo momento de revolución en donde se va a replantear la cuestión antropológica, porque el problema de la iglesia no es la revolución tecnológica en sí misma, ni el cambio epocal en términos de política o de relacionamiento de las relaciones de producción, sino cómo esto afecta a la persona, porque este es el quid en donde la iglesia centra su proceso de reflexión. De aquí que yo quisiera citar algunas líneas que creo que van a acompañar ese proceso de reflexión y que ya están señalados en un documento que emitió, digamos, fundamentalmente el Dicasterio para la Ciencia y, si no me equivoco, el Dicasterio para la Educación, pero no sé, no me acuerdo exactamente. Hay dos dicasterios en el tiempo del Papa Francisco, enero del año 2025, 2 meses antes de la muerte del Papa Francisco, avalado por el Papa Francisco, un documento que se llama Antiqua et Nova, pero que junto con él hay un conjunto de documentos anteriores que trabajan todo el tema de la Big Data, del uso de la biotecnología, del uso de la robótica, que ya viene asomando una posición del Vaticano en torno a, bueno, ¿y cómo entender esto con el tema del ser humano, la antropología? Porque este es el vínculo de preocupación y cómo hacer un desarrollo tecnológico que es necesario e incluso bueno y deseable sin que esto se convierta en un arma contra el ser humano. Y claro que detrás, yo creo, me imagino, es evitar la escena de Frankenstein, en donde el invento termine yendo en contra del inventor y termine liquidándolo.
De allí que hay un conjunto de principios que yo solamente voy a enunciar y que quizás mis compañeros van a profundizar, los que sigan algunos elementos de estos documentos que pueden ayudar a pensar en torno al conjunto de principios que la Iglesia trata de poner delante de los ojos de las personas. Entonces, claro, ¿qué elementos están, qué principios éticos están en juego en el sentido de principios a ser tomados en cuenta? Bueno, uno primero, que es obvio, es la primacía de la dignidad humana y el enfoque humanocéntrico en todo este desarrollo tecnológico. Este desarrollo en torno a la persona intenta decir que la IA y todos los derivados tecnológicos deben estar centrados en los seres humanos y deben tratar de servir al ser humano, de tal manera que en este sistema antropológico o antropocéntrico, esa la persona y la sociedad y la tecnología están ordenadas en favor de la persona y en favor de sus derechos y rechaza una visión funcionalista del ser humano, que esta es como la angustia o preocupación, el punto límite de la preocupación, convertir al ser humano en una mera función de una tarea, de un sistema que prevalece por encima de la persona. Un segundo elemento que habría que considerar, el principio de responsabilidad y rendición de cuentas, lo llamamos en definitiva accountability, y es el hecho de que la responsabilidad moral es exclusiva del ser humano y no puede ser atribuible ni a la inteligencia artificial, ni a las estructuras de Big Data, ni al algoritmo, ni absolutamente a nada que no sea a la misma persona humana, quien tiene necesariamente que elegir. Que el ser humano pueda utilizar herramientas que lo ayuden en la toma de decisión es obvio, necesario e históricamente hecho así. Y otra cosa es que yo pueda derivar la decisión en un ente distinto al ser humano porque ese ente no tiene capacidad moral en el estricto sentido de la palabra. Además, el desarrollo de cualquier elemento de tecnología debe tener en cuenta el tema de la responsabilidad, la transparencia y la privacidad de la vida de las personas. Por tanto, los temas de responsabilidad tienen que quedar muy claramente definidos y tienen que quedar definidos en torno a personas y a sujetos responsables, no en torno a discrecionalmente elementos de tecnología que intentan asumir una suerte de responsabilidad que no pueden tener. En este punto, el tema de la transparencia y la explicabilidad también es un principio fundamental. Debe ser transparente el mecanismo de funcionamiento. Debe mitigar sesgos que pueden haber en esos mecanismos de funcionamiento y deben evitarse efectos secundarios no deseados, lo que significa que la IA tiene que ser un elemento que pueda ser explicable en torno al cómo ella llega a las soluciones que ella está llegando. Tiene que haber una suerte de explicabilidad digital que de alguna u otra manera genere ese sentido de transparencia y no ambigüedad necesaria. Un tercer elemento o principio a ser considerado es el principio de equidad y no discriminación, el que nadie se quede atrás. El hecho de la necesidad de la formación digital y acceso a los elementos de cultura digital necesarios para poder enfrentar esta nueva revolución. E incluso el que se prevengan los sesgos potenciales que pueden darse en la inteligencia artificial, prejuicios ordenados por razones de género, religión, raza, condición social o cualquier otro que pueda imaginarse. Entonces, este es un elemento que habría que cuidar porque evidentemente las redes y los algoritmos tienen cierta tendencia a los sesgos y estos sesgos pueden ser muy peligrosos en términos de igualdad, equidad y protección de los derechos humanos. Igualmente, no solamente evitar los sesgos, que esa sería una simple obligación de equidad en el sentido de
abstención, sino e incluso qué necesariamente habría que hacer para dar acceso y accesibilidad a la mayoría de las personas a cierto nivel de equidad para que haya igualdad de oportunidades en el acceso a este elemento de digitalización y de capacidad de acceso a esta herramienta, de manera tal que no se profundicen las diferencias sociales entre aquellos que tienen acceso a estas herramientas y aquellos que no tienen oportunidades para acceder a estas herramientas, lo que permitió justamente los abusos en el siglo XIX en torno al liberalismo y que ya fueron señalados en la doctrina social de la Iglesia. Un cuarto principio, que es casi un clásico de la doctrina social de la Iglesia, es el principio de beneficencia y no maleficencia, de no daño. Es decir, que la IA tiene que estar ordenada al beneficio de la humanidad y al progreso humano y al bien común, y no en contra y prevenir posibles daños o un uso dual de la inteligencia artificial que termine siendo dañosa para el colectivo humano y para las personas. Y por último, no podría decir, y después podríamos entrar a algunos aspectos que voy a señalar solamente como tips, es el tema de la libertad y la autonomía humana. La IA tiene que respetar este principio de libertad y autonomía. Y hay que tener cuidado que las decisiones que se tomen no terminen dependiendo exclusiva y excluyentemente de una inteligencia artificial, sino que en definitiva pueda ser remitida a la decisión de una persona con libertad que es capaz de aportar mucho más en torno al tema de la inteligencia. Porque aquí tendría que decir que la única inteligencia no es solamente la inteligencia del pensamiento, que puede organizar un conjunto de información e incluso crear ideas de carácter generativo, sino que también hay elementos de inteligencia emocional, inteligencia corporal, inteligencia afectiva, que integra a un ser humano como un todo y que, pues evidentemente la IA no tiene como elementos integrados y que eventualmente son los que componen ese elemento de la decisión moral. La decisión moral no es solamente una decisión intelectiva, sino que es una decisión que integra elementos emocionales, elementos corporales, elementos de condiciones. Es decir, hay un conjunto de elementos que están integrados en la inteligencia humana que hacen o guardan relación con la decisión moral y que evidentemente la inteligencia artificial no los concibe ni los tiene integrados dentro de su sistema. Por eso, en el documento en cuestión se hace la observación de si es apropiado hablar de inteligencia, porque eso puede crear la idea de que estamos hablando de una persona y una persona con todas las condiciones y capacidades de la persona humana, y eso no es así. La inteligencia artificial tiene un conjunto de habilidades sorprendentes y muy importantes que son un aporte interesante, pero no tiene las condiciones de integración de corporalidad, emocionalidad y otros tipos de inteligencia, incluso de la trascendencia o una noción de la trascendencia que sí tiene el ser humano y que comparten esos conjuntos de elementos para la decisión moral que no los comparte, no los tiene en propiedad la inteligencia artificial. Después, y simplemente para señalar, porque aquí voy a cerrar dado el tiempo que tengo, hay que recordar que la inteligencia artificial va a tener efectos, primero, en el tema social y económico, porque puede tener peligros en tanto a concentración de poder, paradigmas tecnocráticos o en los temas de empleo y desempleo. También en el tema de las relaciones humanas, por la capacidad de encuentro real, corporal, físico, emocional de las personas, no son sustitutivos. Entonces, ahí hay un riesgo que eventualmente puede terminar por perder el sentido del encuentro humano. En el tema de la salud también tiene un impacto importante porque si bien aporta una cantidad de información, conocimiento y relaciones que pueden mejorar la salud de las personas, no se le puede responsabilizar en torno al conjunto de decisiones que tiene que ver con lo que debe o no debe hacerse en un caso de conflicto, en donde hay que tomar decisiones morales en temas de salud.
En el tema de educación, obviamente va a tener impactos muy importantes, tanto por el tema del acceso como en el tema de la relación alumno-profesor, el tema de la transparencia en los trabajos, etcétera, que van a ser importantes tener que revisar. En el tema del acceso a la información, la capacidad de creación de deepfakes y abusos es un tema que deben estar presentes al momento de pensar en la veracidad de la información recibida y la necesidad de cómo la inteligencia artificial puede o no colaborar, porque simplemente es un hecho ambivalente. La inteligencia artificial de suyo ni es buena ni es mala. Todo depende de quién la usa y para qué la usa. En el tema de la privacidad de la persona humana y la intimidad y el derecho a los datos personales, en el tema de la protección del bien de la casa común o el medio ambiente también va a tener impactos, y en el tema de la guerra y el uso no autónomo de armas de guerra por parte de la inteligencia artificial, cosa que es posible, pero que no puede relevar la responsabilidad de las personas humanas y de los temas asociados, por ejemplo, al derecho internacional humanitario. De allí que esto arroje un conjunto de temas éticos que apenas acabo de enunciar y que el Papa va a tener que enfrentar. Se nota que tiene un trabajo importante por delante, en donde el trabajo ni es condenar, ni es aplaudir, sino brindar unas herramientas éticas que permitan al ser humano navegar en esto que inevitablemente va a ser la cuarta revolución, que es la revolución digital. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido rector. Creo que ha quedado excelentemente demarcado el tema, primero con el padre Ugalde mostrándonos elementos esenciales del patrimonio de la doctrina social y luego con este desarrollo la necesidad del acompañamiento ético a este fenómeno y no a su crítica, y este conjunto de principios que cada uno de ellos daría muchísimo para pensar, reflexionar y trabajar, casi que es una agenda para trabajar el futuro, ¿no? Y para crear el futuro. Superar esta idea funcionalista del ser humano, responsabilidad moral, privacidad, transparencia y explicabilidad, evitar la naturalización o normalización o mineralización de los sesgos, ¿no? Me hizo recordar a Roland Barthes cuando decía que lo natural era el último de los ultrajes, ¿no? Ese es un grave peligro que puede existir en todo esto, la libertad y autonomía del ser humano. Los grandes temas que sin duda son eh, indicios que van a trazar estos retos. Así que mil gracias, querido rector, e inmediatamente voy a ceder la palabra a el investigador, el joven investigador Anselmo Coelho, para que por favor coordine entonces la segunda fase de esta actividad, que son los comentarios en torno a lo que ha sido aquí magníficamente desplegado. Adelante, Anselmo. Efectivamente, gracias César por la presentación, gracias al padre Ugalde y al padre Peraza por las conferencias que nos demarcaron, como bien apuntaste, lo que ahora va a ser un panel que, bueno, dicho sea de paso, es un panel de máximo nivel y absolutamente interdisciplinario, que era nuestra intención ahora. Abordaremos durante los próximos minutos, cada panelista tendrá, como les comentábamos antes, 10 minutos para desde su experticia abordar estos temas de la doctrina social y los retos que tendrá el papado de León XIV. Y en ese sentido vamos a comenzar con el profesor Humberto Villasmil, quien es profesor de Derecho del Trabajo en nuestra Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y además presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Humberto. Humberto, tienes cerrado el micrófono. Anselmo, no sé si puedes ayudar a Humberto a... Sí, ya Ahora debería sí. tener. Listo. Ahora, Te Adelante, sí, se escuchamos, te oye Humberto. perfecto. sí, no sé si esto, espérese, Vemos también tu pantalla, Humberto. sí, es que había preparado una pequeña,
espero que lo puedan ver. Muy bien. Bueno, quiero agradecer muy especialmente al profesor Carballo el honor que me han hecho de invitarme a este coloquio, que desde luego a la edad que ya llevo me mueve al tiempo de las nostalgias, porque fue el padre Luis Olazo quien por primera vez me habló a mí de las encíclicas papales que tenían que ver más específicamente con la doctrina social de la Iglesia. Y desde luego recuerdo aquel grupo de estudios teológicos en el que yo pude participar teniendo 18 o 19 años y que coordinaba el padre Ugalde cuando el centro Gumilla quedaba en los Chaguaramos, y cuando nos habló por primera vez, por lo menos a mí, de estos temas. Todo eso ha vuelto a mi memoria, a mi recuerdo, a mi gratitud, y agradecer desde luego el poder simplemente compartir desde una visión muy focal, que es el derecho laboral, lo que ya han dicho nuestro rector y el padre Ugalde. No tengo sino unos minutos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Al principio de protección o de tuición, de tutela, le debe el derecho del trabajo su gentilicio. Pero ¿cuánto le debe el derecho laboral a la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo sería una aproximación a la doctrina social de la Iglesia desde el foco, desde el catalejo del derecho del trabajo? Efectivamente, la mirada tiene que tornarse a la encíclica Rerum Novarum de 1891 y tratar de entender lo que era la significación de aquel tiempo. Aquel siglo que Erich Hobsbawm definió como un siglo largo, que no terminó a principios del siglo XX, sino hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Esa carta Rerum Novarum vino a destacar que era necesario poner el foco en la protección, y esta es la palabra clave, la categoría clave de los derechos individuales, y que habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. El maestro Cesarino Júnior, un gran jurista brasileño, había definido el derecho laboral como el derecho de los hiposuficientes. Estaba diciendo que este era el derecho que iba a atender a los débiles. En otras palabras, sin ese principio de tuición, de tutela o de protección, el derecho laboral no hubiera pervivido, y por razones, si se quieren, estrictamente éticas, no hubiera tenido razones para pervivir. Desde luego, hay un hilo conductor en toda la doctrina social de la Iglesia, en las encíclicas que yo llamo, quizás un poco con un foco muy parcial, las encíclicas laboralistas de la doctrina social de la Iglesia, que es que el trabajo no es una mercancía. Esa idea está en la Rerum Novarum, aunque no se recoge con esa literatura. Veremos cuándo se recoge con esa literatura en este memorial que trataré de agotar en escasos minutos para entender o intentar justificar lo que ha sido el vínculo entre la doctrina social de la Iglesia y el derecho del trabajo. Efectivamente, ya lo decía nuestro rector y el padre Ugalde, 40 años después, el Papa León, el Pío XI, publica la encíclica Quadragésimo Anno. Y fíjense ustedes la referencia que hace de manera explícita al derecho laboral. Esa encíclica viene a reconocer al derecho laboral, y ese reconocimiento es un evidente ejercicio de legitimación. Dice: de esta labor ininterrumpida e incansable surgió una nueva y con anterioridad totalmente desconocida rama del derecho, que con toda firmeza defiende los sagrados derechos de los trabajadores, derechos emanados de su dignidad de hombres y de cristianos. En ese momento, estamos en 1931, hacía 10 años, Alfredo Palacios había publicado en Buenos Aires un libro célebre, El Nuevo Derecho,
Gurbich habló del tertium genus, es decir, el derecho laboral es el tercer género, había nacido el derecho social, en un momento en que había surgido la constitucionalización de los derechos laborales y la codificación del derecho laboral, proceso que pasó por nosotros, porque nuestra primera ley laboral de aplicación efectiva es de ese tiempo, es de 1936 en el gobierno del presidente Eleazar López Contreras. Pero en 1961, y lo decía el padre Ugalde, el Papa Juan XXIII publica la encíclica Mater Magistra sobre el reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana. Selecciono un párrafo, el párrafo 18, que viene a decir que con relación al trabajo, la doctrina social de la Iglesia enseña que éste de ninguna manera puede considerarse como una mercancía cualquiera porque procede directamente de la persona humana. Y además, la justicia quedaría lesionada por completo en los contratos de trabajo, aun cuando estos se hubiesen estipulado libremente por ambas partes. Estaba legitimando la aparición del derecho laboral, el desprendimiento de la codificación civil y la idea de que si el trabajo no era una mercancía, entonces no podía seguirse regulando el trabajo bajo el derecho civil de los contratos y bajo el principio de la primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque el derecho laboral desde la Rerum Novarum es un derecho tutelar, un derecho tuitivo, un derecho de protección. Esa encíclica Mater Magistra además llama la atención sobre el papel del Estado, diciendo que el Estado debe vigilar que los contratos de trabajo se regulen de acuerdo con la justicia y la equidad, y que al mismo tiempo en los ambientes laborales no sufra mengua ni el cuerpo ni el espíritu en la dignidad de las personas. Estamos en 1961 y había surgido ya en América Latina el constitucionalismo social con la Constitución Mexicana de 1917 y todo un desarrollo de la codificación laboral desde la década de los años 30 del siglo pasado. Pero decía al principio que hay una máxima que es un hilo conductor secular, compartido, porque ciertamente esa misma idea está en el Manifiesto Comunista de 1848. Pero también la hace suya la doctrina social de la Iglesia, porque el trabajo humano, si no permanece inteligente y libre, no puede estar en línea con esa doctrina social de la Iglesia. Y eso lo viene a decir la carta encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, ya en la década de los años 60. Más científico y organizado tiene el peligro, el trabajo, ya en los años 60, de deshumanizar a quien lo realiza, convertido en siervo suyo, porque el trabajo no es humano si no permanece inteligente y libre. El trabajo no es una mercancía y consecuentemente tiene que ser un trabajo, por sobre todo, un trabajo libre. Y efectivamente, ya lo decía el padre Ugalde, en 1981, en el 90 aniversario de la Rerum Novarum, el Papa Juan Pablo II publica la encíclica Labora in Exercens, que es una encíclica clave para todo el desarrollo, el memorial de este patrimonio del que ha hablado el Papa León XIV. El párrafo 7 de esa encíclica, no puedo leerla en completo por razones de tiempo, habla de una amenaza al justo orden de los valores. El trabajo se entendía y se trataba como una especie de mercancía. Esta es la idea vincular de todo este proceso, que el trabajador, especialmente el obrero de la industria, vende al empresario que es a la vez poseedor del capital, o sea, de los instrumentos de trabajo y de los medios que hacen posible la producción. Este modo de entender el trabajo se difundió de modo particular en el siglo XIX. Pero el peligro de considerar el trabajo como una mercancía sui generis o como una anónima fuerza necesaria para la producción, incluso critica la encíclica que se hable y se sigue hablando hoy día de fuerza de trabajo, existe siempre, especialmente cuando toda la visual de la problemática económica esté caracterizada por las premisas del economicismo materialista. Además, rescato con
brevísimamente por razones de tiempo, que la encíclica Rerum Novarum, en la encíclica Laborem Exercens en 1981, se detiene en un tema crucial de la agenda laboral de este tiempo, que es el vínculo de los derechos laborales con los derechos humanos. Y dice en su párrafo 16, si el trabajo es una obligación, es decir, un deber, es también a la vez una fuente de derechos por parte del trabajador. Estos derechos deben ser examinados en el amplio contexto del conjunto de los derechos del hombre, que le son connaturales, muchos de los cuales son proclamados por distintos organismos internacionales y garantizados por los estados. El respeto de este vasto conjunto de los derechos constituye la condición fundamental para la paz del mundo contemporáneo. Desde luego, para quien fue funcionario de la OIT por muchos años, le llama la atención que esta última frase esté perfectamente vinculada y en línea con la primera frase del preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919, que dijo que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Bueno, pero en la etapa contemporánea, ¿qué pasó? Y ya voy terminando. El Papa Francisco visita la OIT en el año del centenario, en el año 2019. Esto no fue una encíclica, no fue un discurso, no fue una carta papal, fue un discurso ante la Conferencia Internacional del Trabajo. Y dijo el Papa Francisco en Ginebra que sabemos que la tecnología de la cual recibimos tantos beneficios y oportunidades puede obstaculizar el desarrollo sostenible cuando se asocia con un paradigma de poder, dominación y manipulación. En el contexto actual de la cuarta revolución industrial, de lo que nos hablaba nuestro rector, caracterizada por esta rápida y refinada tecnología digital, la robótica y la inteligencia artificial, el mundo necesita nuevas instituciones como la OIT. Y diría yo, ¿y por qué necesitaría instituciones como la OIT? Porque esta organización nació para promover y estimular un modelo democrático de relaciones de trabajo. Termino ya. ¿Cuál es el desafío que tiene ante sí la doctrina social de la Iglesia ante la revolución industrial? ¿Con qué se encuentra la doctrina social de la Iglesia ante esta cuarta revolución industrial? ¿Qué tiene que ver y qué puede aportar ese patrimonio de la doctrina social al escenario que tenemos enfrente? Lo que tenemos enfrente es que un derecho laboral, que fue un derecho de conquista y de expansión, que comenzó regulando el trabajo de los obreros bragas azules del sector industrial y terminó por normar todo trabajo por cuenta ajena, incluyendo el de los altos gerentes de las empresas, está mostrando hoy un momento de contracción, de encogimiento del ámbito del trabajo protegido. De ese efecto centrípeto inicial e inclusivo del derecho laboral, se vio y se está viendo desafiado por otro designo contrario y tremendamente peligroso, además de injusto, que suscita la expulsión de muchos trabajadores de su ámbito de protección. Y esta idea de protección es la idea clave en la encíclica Rerum Novarum. Las relaciones laborales del postfordismo están mostrando la eclosión del trabajo en el sector de los servicios, la irrupción de nuevas tecnologías en desmedro del trabajo industrial, que fue lo que las legislaciones laborales en el momento de su surgimiento tuvieron frente a sí. El lugar de trabajo se desplazó, producto sobre todo del impacto de las nuevas tecnologías. El trabajo se hizo domiciliario o a la distancia, con lo que la concentración de trabajadores, el presupuesto del derecho de coalición y de la libertad sindical se difuminó. No tengo más tiempo, pero por si quisieran tener esta información, por resumir de manera estadística, que yo no lo soy, lo que tenemos enfrente y lo que tiene enfrente la doctrina social de la Iglesia, hubiera querido referir, si tuviera tiempo, en una laminita, en una encuesta sobre trabajadores en plataformas digitales basada en la web que publicó la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe en febrero de este mismo año 2025. La verdad es que uno lee estas conclusiones, los principales hallazgos del informe, y queda más que preocupado, motivado para seguir adelante y desde luego entender, en mi opinión, y ya termino,
que la Iglesia lo que puede ofrecer y debe ofrecer es el memorial de ese patrimonio para enfrentar precisamente esta realidad que esa encuesta tan importante que se publicó en el año 2025 para toda la región de las Américas vino a señalar. Le ruego, profesor Carballo y profesor Anselmo, que me disculpen por el tiempo en exceso. Muchas gracias. No, no te preocupes, Humberto. Muchísimas gracias por tu exposición. Se queda uno corto si dijera solamente que fue absolutamente esclarecedora. Yo nada más agradecer, por supuesto, creo que la pregunta era clave. ¿Qué le debe el derecho del trabajo a la doctrina social? Es todo, básicamente. Es la idea del principio protectorio. Diríamos, ¿no?, que Alain Supiot hablaba del espíritu de Filadelfia. Yo creo que el espíritu de Filadelfia no existe sin una rerum novarum y sin una doctrina social de la Iglesia. Ahora vamos a seguir en el panel con la profesora doctora en filosofía Lorena Rojas, quien es profesora de filosofía griega y hermenéutica en nuestra universidad, directora del Instituto de Estudios en Humanidades y además directora también de los programas de posgrado en filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesora Lorena, tiene 10 minutos para comentarnos su perspectiva. Gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar a nuestro rector, el padre Arturo Peraza, y al padre Ugalde, y a todos los colegas panelistas conectados hoy. Muy agradecida por la invitación del profesor César Carballo a participar de esta discusión prestigiosa e importante. Tras haber escuchado disertaciones tan agudas y sólidas sobre la encíclica, sobre lo que significan estos desafíos para el trabajo, me corresponde compartir brevemente algunas meditaciones de alguien que, desde la filosofía, trata de comprender en lo posible esos desafíos que ocurren en el mundo y que son también lo que ocurre en la interioridad. Justo en ese sentido de presente que nos define, como dice Gadamer, escuché con mucho entusiasmo las palabras del Papa León XIV cuando trajo a su nombre el acervo que hoy puede y debe dar cuenta de su propio mundo. El de una revolución digital, con inteligencia artificial, o, para decirlo con el profesor Caldera, el de una nueva era tecnológica. Esto es importante, pues lo asombrosa y avasallante que ha sido la tecnología del siglo XXI, si bien responde al trabajo de décadas anteriores, nos ha recordado y replanteado que la tecnología no es solo el cable y la máquina, como algo externo y ajeno a nuestra propia humanidad, como algo ajeno al espíritu, sino una extensión de nosotros mismos, como sostiene la literatura contemporánea rastreándolo desde la antigüedad, producto de nuestro propio ingenio y creatividad que nos ha permitido sostenerlo. Prometeo, en la tragedia de Esquilo, dijo que nosotros dejamos de ser los efímeros cuando nos dio la tecne y el fuego. Con ello, la oportunidad, dice, de pensar en algo que no fuera la muerte. Las tecnologías son diversas, como hemos sido nosotros, por supuesto, capaces de construir la Acrópolis, el Coliseo, los acueductos, la vestimenta, las medicinas, la anestesia, los antibióticos, la luz eléctrica, las casas, la imprenta, los libros, las letras. Entendimos que no podemos distinguir de manera rígida lo tecnológico de lo humano y que el despliegue ingenioso de la vida no ocurre sin tecnología. También somos seres tecnológicos. Lo digital es otro tipo de tecnología, más desafiante en muchos sentidos. ¿Acaso porque nos ha tocado a nosotros vivir su aparición y prever los futuros que depara, pero que exige nuestra reflexión de apertura y también de los riesgos que comporta? Y digo esto para conectar con la importante noción de fármaco atribuida a la tecnología, una noción que nos traemos del mundo antiguo. El fármaco griego era alivio, medicina, pero también veneno. Fármaco era lo que curaba las dolencias, pero también la cicuta que mató a Sócrates. Esto lo estamos pensando desde Platón, quien, preocupado por la aparición de la suprema tecnología de las letras, no obstante el entusiasmo con el que les presentó el dios Teut al rey Tamuz, según el mito donde el filósofo hace su disertación, advirtió que esas tecnologías implican siempre peligros y bondades. Teut pensaba
que las letras serían el gran alivio para el olvido. Pero Tamuz argumentó cómo, en realidad, serían justo lo contrario, aliadas del olvido, debilitando la memoria. Olvido incluso de la propia alma que era, por entonces, capaz de recordar. Lo lamentaba Platón, nuestro Adán filosófico de la escritura, como lo llama Lledó, mientras escribía. Los cambios profundos que traía consigo escribir fuera del alma, lo que ella siempre resguardó de manera creativa, los vio el filósofo con pena, pero con la claridad de lo indetenible y sin dejar de considerar al mismo tiempo las bondades de las letras. ¿Acaso hoy ni siquiera pensamos las letras como una técnica? Pues, como dice la filosofía de la tecnología, pasan a formar parte de nosotros, de nuestro cuerpo, no se extienden. Las tecnologías suelen tener ese doble tono, por así decirlo, del que tenemos que hacernos cargo. Las que nos convocan hoy nos excluyen, por supuesto, y son tan grandiosas como las letras o la luz eléctrica, cuya aparición también trajo consigo algunos lamentos de nostalgia. La agudeza está, sin embargo, en aprender a balancear los riesgos, los peligros, pero sin desestimar sus posibilidades, los nuevos horizontes que anuncian. Todos reconocemos que las nuevas tecnologías, la IA, han alterado nuestras cosmovisiones, temporalidades, modos de percibir, de relacionarnos con lo lejano, y nos han llevado a la experiencia de lo que la ciencia nos viene anunciando. Nuestra condición relacional, de apertura, de interconexión, de ser parte del todo, de la casa común que hemos desestabilizado. La filosofía de las últimas décadas, en diálogo con los hallazgos científicos, ha elaborado desde diversas perspectivas ontologías que se caracterizan por ser comunes y relacionales, que han diluido los dualismos de otra época, del tipo humano-naturaleza o humano-tecnología. Al ser común la cosmovisión, la composición cósmica, la comprensión de las cosas tiende hacia la interconexión de la que no se exime la tecnología. Y desde la Iglesia no solo se está asumiendo una importante visión sobre las nuevas tecnologías, sino que lo está haciendo en un tono muy próximo al de estas filosofías de los últimos años, es decir, en empatía y comprensión con el pensamiento de hoy. Me gustaría citar, en este sentido, el editorial de la edición en español del mes pasado de L'Osservatore Romano, escrito por el secretario del Dicasterio para la Comunicación, Monseñor Lucio Adrián Ruiz. Comienzo la cita. La cultura digital ya no es una dimensión periférica de la vida humana, sino un ámbito integral que configura nuestras relaciones, percepciones y búsquedas más profundas, incluyendo la fe. Así lo reconoce el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad cuando llama a superar el falso dualismo entre lo real y lo virtual y comprender que hoy lo físico y lo digital se entrelazan. Fin de la cita. Estas afirmaciones suponen una claridad filosófica, tecnológica y vital en franco diálogo con las disertaciones del mundo contemporáneo desde un registro muy cercano. Sin embargo, en los espacios académicos de discusión filosófica menos familiarizados con la reflexión contemporánea, hay que elaborar con cierto esfuerzo que lo real y lo virtual no son un dualismo y que lo físico y lo digital se entrelazan. Ese es el corazón de las ontologías contemporáneas. Y a mí me da mucho gusto que esto sea así, porque también tenemos que superar dualismos humanidades-tecnología o física-ontología. Y reconocer, cito de nuevo, que la cultura digital es un ámbito que configura nuestras relaciones, percepciones y búsquedas más profundas, incluyendo la fe, apunta justamente a ello. Si lo físico y lo digital se entrelazan, y podría citar un importante número de textos que lo sostienen filosóficamente,
tenemos que pensarnos en otros términos, al menos de interrelación y apertura. Y apertura siempre es una posibilidad de encuentro, de puente, de diálogo, y como a mí me gusta decir, de afecto. El Papa Francisco se refirió al mundo digital en términos también muy contemporáneos y muy sofisticados, como un nuevo espacio a ser habitado, no como un medio para alcanzar un fin. Lo digital se habita y eso es muy hermoso, pues cuando habitamos entablamos relaciones y damos sentido a los espacios desde nuestras propias experiencias con los demás. Millones de personas, dijo el Papa, habitan lo digital buscando sentido. Habitar siempre es cohabitar. Y afirmar que el espacio digital, al ser habitado, supone haber meditado el replanteamiento contemporáneo sobre lo material y lo corporal. Es muy sofisticado. No obstante, estamos preocupados por el innegable impacto que va a tener la inteligencia artificial en las brechas de la desigualdad social. Una vez más, estamos ante el fármaco. Por una parte, las tecnologías digitales son, en términos generales, de fácil acceso, no son costosas, en ocasiones gratis, y ponen al alcance de cualquiera que tenga la disposición para buscar un mundo de saber incalculable. Aparece un ámbito de apoyo y relación cercana con la IA y el que quiere aprender. Las tecnologías contemporáneas se abaratan, y eso es importante. Si bien a distintos niveles, todos tenemos acceso a versiones gratis de inteligencia artificial o redes sociales. Ese todos, sin embargo, por otra parte, tuve que meditarlo, pues acaso no tenga el alcance que esperamos. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, por nuestra situación, tenemos bloqueadas una importante cantidad de accesos y con ello de posibilidades para interactuar de manera fluida con ciertas tecnologías, con algunas inteligencias artificiales. Encontramos alternativas, pero esa situación nos ubica en una desventaja frente a otros países y universidades sin fronteras digitales complicadas. Si pensamos en poblaciones que tienen aún mayores desventajas, pues la desigualdad preexiste a la tecnología digital, por supuesto. No es muy difícil prever que mantenerse al margen de los cambios tecnológicos podrá, en efecto, lastimar aún más la herida de las brechas profundas de la desigualdad social y laboral. El Papa León XIV aboga por la inclusión, para que los beneficios no dejen a nadie atrás. Y esa es, dice, una responsabilidad ineludible. Luego, desde esa responsabilidad, los caminos apuntan de nuevo hacia la extensión, la apertura, las fronteras ligeras, a pensar el futuro del trabajo atendiendo a que lo físico y lo digital no son separables. Que las primeras declaraciones del Papa hayan estado vinculadas a la inteligencia artificial, a la revolución digital, que haya hecho esta relación histórica tan importante entre revoluciones tecnológicas, nos ubica ante ese cambio de era y ante la sensibilidad de leer el presente desde la fuerza de su acervo, con una disposición además a comprender y a extender las bondades que lleva consigo. El mismo devenir de las cosas va decantando las tendencias, los cambios, los nuevos modos de trabajar, como vemos en el mercado laboral que se abre desde lo digital, desde ese espacio que habitamos, pero nos interpela también a ocuparnos de la creatividad y de que nadie, en el mejor de los casos, esté ausente de sus ventajas. No podemos olvidar que detrás, en medio de todo esto, estamos nosotros, lo que resguardemos en el corazón, cuán sensibles y educados seamos. Todo depende y regresa al cuidado del alma, al inicio, a preguntarnos por el bien y por lo que desde allí seamos capaces de hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Lorena. Genial exposición, como nos tiene acostumbrados.
Es difícil, obviamente, seguir. Me imagino que el profesor Lafontaine estará preparándose para afrontar ese gran reto. Simplemente yo resaltar la idea de ese espacio que habitamos y entendernos a partir de nuestras relaciones. El Papa Francisco en Fratelli Tutti refirió una idea que yo creo que es muy poderosa al hablar del diálogo, no solo el diálogo entre personas, sino el diálogo con las tecnologías. Para dialogar, lo primero que hay que hacer es tener una identidad propia, cultivarnos, conocernos, que es lo que abogaba usted hacia el final con el cuidado del alma, la educación y fomentarnos, ¿no? Como seres. Ahora continúa, como adelanté ya, el profesor Gustavo Lafontaine, quien es profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y además investigador en el Instituto de Estudios en Humanidades. Profesor Lafontaine, tiene 10 minutos. Muchísimas gracias, Anselmo. Efectivamente, pues nada, más que asumir el reto es montarme sobre los hombros de los gigantes que vinieron antes de mí y copiarme su tarea. La idea o las ideas que traigo el día de hoy vienen en torno a definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de una cuarta revolución industrial. Leyendo, pues, la noticia alrededor del Papa, inmediatamente mi imaginación voló al libro llamado La Cuarta Revolución de Luciano Floridi, un libro que fue publicado en el 2014 y que, sin embargo, su propuesta y su forma de pensar el presente es tan vigente hoy como lo fue hace 11 años. Para Floridi, esto que estamos viviendo no es simplemente un avance tecnológico, no es el descubrimiento de una nueva droga, ni es el descubrimiento de una pila que dura más, ¿no? Aquí estamos hablando de una transformación profunda y significativa de la realidad. Es una transformación de la vida. Y esa transformación de la vida, Floridi, quien es un experto en la filosofía de la información, le va a poner un nombre, el nombre de infoesfera. La mejor manera que tengo de explicar lo que es una infoesfera es como un ejemplo. Esta mañana me desperté, fui al baño, me cepillé, me preparé, bajé, desayuné. Mientras desayunaba, escuchaba un podcast en mi teléfono. Luego me vine a la universidad. Aquí llegué, compré un agua antes de subir a la oficina. En la oficina monté la computadora, envié unos correos. Luego vine para acá, para la sala, a preparar las cosas y bueno, aquí estamos, ¿no? Todo esto que les estoy contando parecería algo de mi privacidad, algo de mi espacio personal, pero véanlo de esta manera. La alarma que me despertó esta mañana es de mi teléfono celular, que está conectado enviando datos a los servidores de Samsung. Mi Alexa, que es la que reproduce el podcast, está conectada a los servidores de Amazon. Mi carro, como la mayoría de los carros modernos, tiene un GPS interno que está registrando mi dirección. La transacción por el agua fue a través de una tarjeta de débito. En otras palabras, hay una huella digital que está allí, un Gustavo digital, que puede rastrear a la perfección lo que ha sido mi día. Para Floridi, la infoesfera es el entorno global que está constituido por la información. Con esto no nos referimos solo al Internet. Ojo, Floridi reconoce muy bien que desde los inicios de la civilización somos recolectores de información. Ya en la ciudad de Ur se guardaban tabletas grabadas con información de transacciones económicas y de legislaciones. Sin embargo, no era una sociedad propiamente en la infosfera. ¿Por qué? Porque no es sino hasta el desarrollo del sensor y el desarrollo del Internet de las cosas, que es nuestro tema moderno, que nos vemos en un mundo en donde absolutamente todo está arropado por esa infosfera. Hasta el bosque del Amazonas está consistentemente siendo fotografiado por satélites en pequeños espacios de tiempo. Eso, sin lugar a dudas, nos tiene que revelar que la bioesfera
ya no es independiente del mundo de la información, que son lo uno y lo mismo. De hecho, ese es un concepto que Floridi toma y que, una vez más, montándome en los hombros de gigantes de la profe Lorena, que nos habla de esta hibridez, Floridi lo va a llamar el on-life, una combinación de online y life de vida, ¿no? Un neologismo que efectivamente arropa el hecho de que nuestro hábitat, nuestro espacio de estar, es un espacio que está intrínsecamente ligado a lo digital. Esto tiene dos consecuencias importantes. La primera de ellas es un desplazamiento antropológico, así lo de Floridi. Además de una revolución industrial, Floridi va a reconocer que esto también implica, de alguna manera, una revolución antropológica. Él nos va a citar la primera revolución copernicana, el desplazamiento del hombre como centro del universo. Luego nos va a hablar de Darwin, que cuestiona o de alguna manera nos increpa sobre nuestra relación con las otras especies y el lugar que ocupamos en el mundo animal. Y luego nos va a hablar de Freud, quien nos va a cuestionar el centro de la razón o la razón como centro del ser. Sobre esto entonces montamos una revolución informática. Y esa revolución informática, ¿cómo nos increpa? En primer lugar, cuestiona nuestra singularidad como seres inteligentes, mostrándonos otros dispositivos, incluso seres no vivos, si todavía cabe usar esa etiqueta, que en mi caso, por mí ya está quedando un poco atrás, seres no vivos que son capaces de replicar las actividades humanas. Y en segundo lugar, vemos incluso mejoras significativas. Por ejemplo, las máquinas hoy en día tienen la capacidad de procesar información de formas que antes eran exclusivas del ser humano e incluso con mayor eficiencia. Para poner un ejemplo sencillo, un iPad 2, que era moderno para la época en que Floridi publica este libro, ya procesaba 1.600.000 instrucciones por segundo. Eso significa ponerse a sacar 1.600.000 ecuaciones matemáticas por segundo. La segunda consecuencia se conoce como la hiperhistoria. Floridi reconoce que estamos en un momento crucial. Es más, me atrevo a citar el autor. Si vemos nuestro presente desde el futuro, nos vamos a dar cuenta que estamos en un momento de la historia en el que nos verán como aquellos que han sembrado la fundación de una sociedad madura orientada a la información y seremos juzgados por la calidad de nuestro trabajo. Claramente, el reto ya no es la innovación digital, sino la buena gobernanza de lo digital. Lo que Floridi apunta es que hay una segmentación o hay una separación entre un antes y un después. Un pasado que es histórico, que se caracteriza por el trabajo del historiador, que consiste en reensamblar la gran narrativa desde fragmentos, a un pasado, a un futuro y un presente que es hiperhistórico y que se caracteriza por la acumulación salvaje de información. Estamos en una circunstancia donde el historiador dentro de 1.000.000 de años no va a tener que reensamblar de fragmentos, sino que va a tener que descubrir de una montaña de información cuáles son los fragmentos relevantes para construir una narrativa. Frente a eso, entonces, debemos preguntarnos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Aquí Floridi tiene una respuesta que me parece maravillosa. Y una vez más quiero comenzar con una cita. Mientras más deseamos nuestro destino, más rápido desearemos llegar a él. Es el hecho de que nos falte un sentido claro de dirección sociopolítica que hace que nos preocupemos por la velocidad de nuestro tránsito tecnológico. Sin embargo, la solución no es desacelerar, sino decidir juntos hacia dónde queremos ir. Para que esto pase, la sociedad necesita dejar de jugar a la defensiva y empezar a jugar a la ofensiva. La cuestión no es cuándo, sino cómo. Y
empezar con algunas clarificaciones resulta importante. Y en este caso, la clarificación a la que se va a referir Floridi es nada más y nada menos a lo que él llama la ética suave. Floridi va a distinguir entre tres grandes formas de trabajar con lo digital. La gobernanza, que se refiere al conjunto de buenas prácticas, por ejemplo, cuál es la mejor manera de guardar un dato para que se preserve en el tiempo. Luego tenemos la regulación, que por supuesto es que leyes deben orientar y guiar el desarrollo tecnológico y la implementación de la tecnología. Y finalmente, la ética de lo digital. Y la ética de lo digital, él la va a fragmentar en dos partes, una ética dura y una ética suave. Él va a considerar que es una separación arbitraria, solamente académica, porque en realidad estas dos cosas van juntas. La dura se refiere a los fundamentos éticos que permiten la construcción de las legislaciones que llevan a la regulación. La ética suave es lo que viene después. Frente a la presencia de la legislación, ¿cómo podemos ir más allá? Cuando hablaban de la desigualdad digital, precisamente allí, ese es el espacio donde aparece la ética suave de Floridi. Ya no es un tema de si es legal o no el uso de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cuál es el buen obrar o cuál es la buena acción que permite maximizar el bienestar de la sociedad y de las comunidades con la presencia de esta tecnología? En consecuencia, lo que Floridi nos está invitando no es únicamente a la construcción de nuevas leyes, es a una sociedad reflexiva con una meta clara, con un proyecto sociopolítico claro que le permita tomar las mejores decisiones frente a la llegada de una tecnología que ya está aquí. Bien, creo que con eso pues estoy ya sobre el tiempo, así que muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias, profesor Lafontaine. Muy clara la exposición, la referencia a Floridi, sobre todo sumamente interesante, y esa necesidad de construir en conjunto, y ahí creo, como hemos venido resaltando, la doctrina social y la ampliación de la doctrina social que pueda hacer el Papa León XIV tendrá un rol clave para la construcción de esa ética suave alrededor de los retos de las nuevas tecnologías. Bien. Para concluir ahora con nuestro panel, vamos a tener al profesor Padre Manuel Teixeira, quien es sacerdote deoniano y es director general del Instituto de Teología para Estudios Religiosos y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Teixeira tiene el espacio. Muy bien, yo creo que ya se ve lo que estoy compartiendo y yo creo que con eso voy a empezar. Hay muchas cosas que espero que me estén escuchando que yo puedo decir al respecto de León XIV, la doctrina social de la Iglesia. Primero es el nombre de León XIV, pero yo quisiera, como es León XIV, la doctrina social de la Iglesia y el mundo tecnológico actual, yo quisiera empezar con un texto, ¿no? El texto está en el Evangelio de Juan y es el versículo 38 del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y de hecho esto volvió a salir hacia los judíos. Y bueno, y ahí le hace un interrogatorio a los judíos, a quien quiere que le suelte, a Barrabás o a Jesús, ¿no? Pero a mí me interesa la pregunta esa, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y lo primero que yo tendría que decir, bueno, que es la verdad tiene que ver con lo humano, es decir, es el encuentro con lo humano y no es, o sea, no se trata de meras definiciones, no se trata de mera información, ni siquiera se trata de conceptualizaciones o de disquisiciones intelectuales, sino que se trata del encuentro con algo que hace que tú halles tu plenitud, ¿no?
Entonces, eso evidentemente que pertenece al ámbito de lo humano, ¿no? Entonces, ¿qué idea de lo humano? Esa es una de las preguntas que, que surge o que a mí me surge cuando hablamos de la era digital. Y claro, uno cuando viene trabajando el tema del humano, y espero no pasarme de tiempo, son muchas cosas las que yo quisiera decir. Eh, Uno se da cuenta de que el hombre siempre ha buscado desde el inicio, ¿no? O sea, desde Adán y Eva. O sea, yo no quiero, o sea, yo quiero ser igual a Dios, ¿no? O sea, es como una cuestión muy, no sé si decir con natural no sería la palabra apropiada, donde hay una cierta disconformidad con lo que yo soy, ¿no? Una cierta inconformidad con lo que yo soy. Bueno, en esa última en esa inconformidad, pues ya desde hace 2 siglos, el hombre ha decidido deshacerse de Dios, es decir, de Dios como, no sé si como interlocutor, como dogma, como lo que sea, yo no sé qué, cómo se ve, pero me llama la atención de que se deshace de Dios y termina preso de su propia tecnología, ¿no? Aquí hay, en el tema de la tecnología, ¿no? Es un tema, tecnología y área digital, es un tema bastante discutido y es un tema que además goza de distintas, perdón, opiniones, ¿no? Por ejemplo, autores como Byung-Chul Han, justamente en un libro que él publica llamada La Infocracia, pues no es que él sea muy hectonista del tema de la infocracia, aunque sí diga que, o sea, que estamos en una época donde todo es controlado. La psicopolítica del mismo autor, o, por ejemplo, la era del capitalismo de la vigilancia de Johanna Zuboff. Son los nuevos humanismos de Beatriz Pastor, o sea, son libros que te dicen, bueno, estamos en esta realidad, pero que presentan ciertas dudas, o sea, ante esta realidad, ¿no? O sea, ¿cómo abordar esta realidad? No sé si esta realidad queremos superarla o no, o sea, porque una de las cosas es, por ejemplo, que últimamente se dice ese respeto a la privacidad. Nunca hemos sido tan individualistas, pero tampoco nunca hemos estado sometidos a la vigilancia como en la actualidad a través de todos estos sistemas de información. Entonces, el tema es si yo pido que respeten mi privacidad, que nunca es respetada, cuando ustedes les digan que no aceptan ningún cookie, al final es una cuestión formal, pero por detrás siempre estás dando información de ti y a lo mejor yo no quiero dar información de mí. Eso termina pues ejerciendo un cierto control del humano que ya desde el inicio el hombre, o sea, desde el inicio en el relato de la creación bíblico, si ustedes quieren digan que es mítico, pero al menos este es un relato donde el hombre parece que no quiere depender. Y sin embargo, actualmente es muy, muy, muy dependiente. Esa dependencia después se intenta como que decir, bueno, que no es una dependencia, que ahorita estamos en una especie de zoe-vitalismo y no de biosfera, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, ¿dónde se habrán sacado la palabra zoe, no? Yo sé que zoe significa vida, también en griego. Digo, ¿por qué es que utilizar la palabra zoe cuando es justamente el Evangelio de Juan que populariza la palabra zoe y no la populariza diciendo que es diferenciándola del bios, pero diciendo que el zoe es justamente vivir de la vida de Dios, a mí me extraña el término zoe en Braidotti, por ejemplo, que es la que lo utiliza en su libro de posthumanismo. Entonces, no sé qué sentido tiene zoe cuando ella habla de zoe, pero bueno, ella intenta hablar de un continuum de naturaleza y cultura, que tampoco queda muy bien explicado de qué se trata ese continuum, y parece que hay que decirlo para que esperemos cierto dualismo que no queremos tener. Claro, hay cosas que yo diría, por ejemplo, respondiendo a lo anterior,
Es verdad que la infosfera es una realidad de la que algunos pueden gozar, pero no es una realidad que mantenga la vida. La biosfera es una realidad que mantiene la vida. Yo lo digo así con un ejemplo. Este año estuve en Semana Santa al sur de Anzoátegui con los indígenas. De broma tienen electricidad, o sea, pero el tema de la información y todo esto, estas cuestiones celulares, evidentemente que no lo tienen y viven. Es decir, hay cosas que se pueden vivir sin lo digital, aunque lo digital ya forma parte de nuestra vida, pero no forma parte de la vida de todos. Esa es una cuestión que quisiera también decir. Ahora, el que estemos en la era digital, yo no estoy criticando la era digital. A mí me parece que la era digital es importante. Yo tengo una tablet con la que leo, tengo el computador, utilizo las tarjetas de crédito nacionales e internacionales. O sea, yo vivo en ese mundo, o sea, yo soy parte de ese mundo, ¿no? Lo que no significa que yo me considero, o sea, que eso sea parte de mí, o sea, o que yo sea una realidad única con eso. Bueno, no lo sé si, o sea, todavía no lo veo claro, al menos no lo veo claro yo. En el tema de la doctrina social de la Iglesia, pues el Papa enfrenta un tema que es bastante serio, o sea, que es en esta nueva era tecnológica, en nuestra nueva era digital, cómo hablarle al hombre de hoy y de qué manera el hombre va a interactuar con esta realidad. Yo quisiera pues decir algunas cosas que ya ya Francisco dio un avance en este sentido, ¿no? Porque Francisco hace un cambio de paradigma, del que poco se habla, pero a mí me parece que es importante, ¿no? Que la doctrina, o sea, antes de Francisco, la doctrina informa, la doctrina en el sentido de que el dogma, vamos a utilizar la palabra dogma más que doctrina, informa la doctrina social y dice lo que es el hombre y lo que el hombre debe hacer. Bueno, ese modo de entender la doctrina social de la Iglesia, que ha sido así entendida hasta el Papa Francisco, ojo, no es que ya se abandonó hace mucho tiempo, no, hasta 2013, así se entendía la doctrina social de la Iglesia, y la Iglesia decía lo que deberíamos hacer, o sea, la Iglesia proponía ciertas cosas, e incluso podía hasta condenar y decir, apartar, o decir que era pecado ciertas cosas, cosas que el Papa Francisco pues un poquito se estuvo. Y el Papa Francisco empieza con lo real, o sea, no empieza con un dogma, con lo real, o sea, con lo que se vive, y desde lo real busca discernir lo que el Espíritu quiere decir. Y eso lo hace en un continuo diálogo. Yo no quisiera hacer aquí toda una exposición del Papa Francisco, pero el Papa Francisco desde el inicio es alguien que dialoga. O sea, si ustedes van al Evangelii Gaudium, el primer documento que saca el Papa Francisco cita a una cantidad enorme de conferencias episcopales de África, de Sudamérica, de Asia, de Europa, de Oceanía y de Norteamérica. Es decir, o sea, de toda la esfera, como que diciendo, tenemos que aprender unos de otros y tenemos que escucharnos una a otra. De hecho, el Papa Francisco termina su papado, o sea, el colofón de su papado es el sínodo sobre la sinodalidad, que terminó apenas este año que pasó, el 2024. Y una característica del sínodo de la sinodalidad es la escucha. Es decir, tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar y tenemos que aprender los unos de los otros. Esto de la escucha va más allá de ideas postcolonialistas, de ideas posthumanistas, de ideas, o sea, tenemos que escucharnos, o sea, vamos a hacerlo primero, ¿no? Que es la escucha. Ahora, una de las cosas interesantes es que el Papa Francisco rompe con un paradigma, pero establece, a mi modo de ver, nuevos moldes magisteriales, que a mí me parece que es interesante, ¿no? Utiliza la tecnología para escuchar y ser escuchado, o sea, en ese doble vertiente. Por ejemplo,
yo no sé si ustedes lograron ver un programa que fue producido por Walt Disney, fue dirigido por Jordi Évole, no creyente, según sus palabras, evidentemente un presentador de televisión bastante famoso en España y muy exitoso, llamado Amén. Bueno, en el programa Amén, el Papa Francisco hace un magisterio que está fuera de las estructuras magisteriales normales, no es ni una encíclica, no es ni una exhortación apostólica, ni es ninguna homilía leída, sino que es un diálogo con unos chamos que están allí, que vienen de distintas partes del mundo con distintos problemas, una lesbiana, un gay, una que es muy católica, uno que es ateo, otra que también que fue monja y que después descubrió que era lesbiana. Bueno, hacen un diálogo allí y el diálogo es justamente como el Papa, escuchando y respondiendo, transmite algo, ¿no? O sea, decide transmitir, o sea, sabe utilizar la tecnología, se aprovecha de la tecnología, se aprovecha evidentemente no solo de la tecnología, sino que se aprovecha de una gran compañía como puede ser Walt Disney. El libro más reciente es del Papa, ¿no? O sea, Un hombre en el fin del mundo, creo que se llama, no recuerdo, no es así que se llama, pero tiene un parecer. De Javier Cercas, ¿no? Javier Cercas es un escritor famoso en España, muy poco conocido en Latinoamérica, que escribe además muy bien y es muy gustoso de leer. Escribe una biografía del Papa, que el Papa elige que sea él el que escriba, pues dice, pero yo quiero que un ateo me escriba, o sea, escriba mi vida, ¿no? Por lo tanto, el Papa hace uso de, o sea, una forma de magisterio distinta, es decir, yo voy a decir, pero no lo voy a decir yo, sino que lo va a decir alguien que además no cree, para decir que esto vale para todos y vale para todas las personas. Maricones, ¿no? Ahí hay una palabra que ustedes dirán, bueno, ¿y esa palabra qué hace ahí? Bueno, maricones fue una genialidad del Papa Francisco, yo digo genialidad, ¿eh? Ojo que no sé si estoy pecando diciendo esto, ¿no? Aunque sé que está siendo grabado. Una genialidad del Papa Francisco cuando se reúne con los obispos italianos, el Papa ya había advertido que en los seminarios se estaba dando ciertas actitudes homosexuales permisivas que hacían daño no solo a los demás miembros del seminario, sino que después hacían daño a unos futuros fieles. Bueno, el Papa Francisco lo dijo. Ahí había un montón de gente. Nadie refirió lo que el Papa Francisco dijo, sino que al día siguiente el Papa Francisco se reunió con los obispos españoles y se acabó. Bueno, él hace lo mismo con los italianos. Pero el Papa Francisco, cuando se reúne con los italianos, dijo, no quiero que ustedes copien esto que voy a decir, y además en privado. O sea, de esto no sale de aquí, de la sala. Y el Papa Francisco dice, en los seminarios tenemos una cuerda de maricones, basta con los maricones. Bueno, utilizaba la palabra así, en italiano. Bueno, el Papa Francisco sabía que eso iba a salir de ahí. O sea, y no solo salió de ahí, sino que en todos los periódicos del mundo salió la noticia. ¿Qué quería el Papa Francisco? Justamente que en todos los periódicos del mundo se leyera. Lo que antes había dicho que nadie lo comentó, pues ahorita fue comentado por todo. Y el IOR. IOR es Instituto de Ópera Religioso. Un poquito son ejemplos de que yo utilizo como el Papa Francisco sabía cómo utilizar la teología, no era tan tonto como, o no era tan ingenuo como que se podía creer. El Instituto de Ópera Religiosa es lo que es conocido como la Banca Vaticana. Bueno, el Papa Francisco evidentemente introduce toda la tecnología digital dentro de la Banca Vaticana. O sea, la Banca Vaticana pasó de ser una cosa donde tú ibas con un papelito, y decía un número de cuenta y ellos después te buscaban ahí a decir, mire, usted puede tener una cuenta de crédito, usted puede entrar, puede consultar su dinero, puede hacer transferencias, y además está en el sistema IBAN y SWIFT, o sea, lo que hizo que el Papa Francisco sí se fíe de la tecnología. Ahora, ese es el camino adelantado que hace el Papa Francisco, que León XIV se va a montar ahí. Pero León XIV elige el nombre de León XIV y él lo dice expresamente porque cree que hay una realidad nueva y León XIII es como que su ejemplo de esa realidad nueva. Yo creo que hubiera elegido el Francisco II, pero hay cuestiones más de carácter político que creo que no le hicieron
elegir el nombre de Francisco, pero sí elige el nombre de León XIII, que no se aleja mucho de lo que Francisco hizo. Nosotros conocemos a León XIII por la Rerum Novarum, o sea, está muy bien. Pero la Rerum Novarum es el colofón de toda una serie de actividades. León XIII vive en una época donde habían desaparecido los estados pontificios, donde el Vaticano no tenía reconocimiento por parte del Estado italiano como país, como zona independiente, pues no tocaban el sitio del Vaticano. De hecho, quien consigue que se reconozca el Vaticano como Estado independiente es Pío XI, cuando se firman los decretos lateranenses, pues, es en ese momento que lo hacen, pero León XIII tiene un papel fundamental para que se llegara a ese protocolo lateranense, ¿no? Y cosas que León XIII hizo y que creo que el Papa León XIV ve en León XIII. La primera cosa que hace, introduce la luz eléctrica en el Vaticano. O sea, hasta ese momento había y León XIII dice, no. O sea, empezó a ver las cuentas y dice, bueno, con la luz eléctrica yo gasto $100, si sigo utilizando el gas, voy a gastar $200. Póngame luz eléctrica. Y así fue. Organizó las cuentas de la Santa Sede. Es decir, León XIII cuando vino, recuerden que las tropas italianas habían invadido los estados pontificios. Cuando llegó, estaba en quiebra, o sea, no había dinero. Cuando León XIII muere en 1903, pues le dejó a los sucesores una buena cantidad de dinero. Dinero que se funde con la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial, Pío XII pues, se encargó de ayudar a la gente y no le importó gastar el dinero para que las personas pudieran vivir y sobrevivir. Círculos de obreros católicos y la reforma de la Tercera Orden Franciscana. Esta es una cosa interesante. León XIII hace o interactúa con círculos de obreros católicos que son especies de sindicatos, pero interactúa de una manera bien interesante, ¿no? Yo les voy a ver si lo tengo aquí, no lo tengo, no lo abrí aquí. La encíclica Rerum Novarum, León XIII lo que pide es que haya entendimiento, amistad, ¿no? Fíjense lo que dice, amistad entre el patrono y el obrero para que los dos obtengan el mejor beneficio y la mayor felicidad. O sea, él concebía la doctrina social no como una pugna de derechos, sino como un acuerdo entre todos para conseguir la mayor felicidad de todos. Los círculos de obreros católicos eran como especie de sindicatos, pero eran sindicatos donde se invitaba a los patronos para llegar a acuerdos para que los obreros no fueran tan maltratados. O sea, eso tuvo mucho éxito. Una de las personas que, por ejemplo, emblemáticas dentro de este es León Armel. León Armel es un empresario de Val-de-Bois, al norte de Francia, que hizo de su empresa, que eran fábricas hilanderas, un modelo de empresa católica, ¿sí? Donde se daba alimentación, donde se respetaban los horarios de trabajo, donde se daba escuela a los hijos de los trabajadores, donde se le pagaba un salario justo. O sea, había todo un montón de aspectos que decían que todo el mundo quería trabajar con León Armel, ¿no? Lemon, que es un conde también francés, aboga para que este ejemplo se extienda por toda Francia. Y también León XIII reforma la orden terciaria franciscana, que a mí me parece que es un hecho también bastante interesante. O sea, la orden terciaria franciscana comienza a tener una acción más social y menos de cara al interno de la iglesia, a favor de los pobres. Esto lo hizo siguiendo el ejemplo de los vicentinos, ¿no? La congregación fundada por San Vicente de Paúl, ya termino, fundada por San Vicente de Paúl, ¿no? En la que él
él se hacía cargo justamente de los obreros maltratados que eran productos de la revolución industrial, ¿no? De esa primera revolución industrial que hubo. También León XIII aumenta el sueldo y León XIII es el primer papa que apoya la democracia. Hasta ese momento recuerden que se creía que el gobierno más cristiano que había era el gobierno monárquico. León XIII le dice a los franceses: no tengan miedo a la democracia, échale pichón con el tema de la democracia. Entonces León XIV llega con trabajos adelantados, ¿no? Y esos trabajos adelantados tienen que ver con el trabajo que hizo ya el papado Francisco. Y aquí tenemos algunos nombres, ¿no? El Papa Francisco, pues, hizo todo un equipo que piensa sobre todo este tema de la tecnología, en las que está Paul Benanti, Gaël Giraud y algunos del Dicasterio de Educación, que es el tema, el librito ese que leyó, o el documento ese que leyó Arturo Peraza, es del Dicasterio de Educación, Cultura y Educación, Nova et Vetra. Por ejemplo, termino ya. El Papa Francisco llamó a Paolo Benanti como un asesor suyo. ¿Quién es Paolo Benanti? Es un cura y es franciscano y es doctor, es profesor en la Gregoriana. Pero Paolo Benanti es especialista en bioética, ética de tecnología, neurotecnología, neurociencia y biotecnología. Eso es la parte académica. Pero él forma parte de la Task Force de Inteligencia Artificial que asesora a la Agencia Italia Digital, que justamente regula o quiere regular aspectos de la inteligencia artificial. Es además el presidente de la comisión que evalúa el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo y las editoriales en el Consejo de Ministros de Italia y asesor directo del presidente del concilio, que ahora es una mujer, ahorita no me viene el nombre, la Meloni. Es miembro del Consejo Directivo de Expertos de Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas. Este era el asesor del Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco, cuando hablaba de esto, no es que se buscó a alguien que lo sabía. O sea, se busca a alguien que está metido en esto, pero está metido de lleno en varias partes del mundo. En el tema, por ejemplo, de economía y de ¿cómo se llama?, de ecología. Se busca un experto, que es el Giraud. Gaël Giraud es un profesor, es un economista. Era una economista muy reconocida, asesor de la presidencia francesa, antes de que se metiera jesuita, y después se metió a jesuita y ahora hace muchas cosas, ¿no? Hace muchas cosas buenas, ¿no? Es profesor en la Georgetown, en Washington, pero fíjense lo que es. Forma parte del laboratorio de excelencia dedicado a la regulación financiera de la República Francesa. Además, es especialista en el tema de ecología y propone una nueva moneda, o está proponiendo, trabajando en una nueva manera de ver la economía. Entonces, León XIV se encuentra que tiene que hablar sobre cosas nuevas, pero no empieza desde cero. O sea, ya hay un equipo, ya hay personas, ya hay gente pensando, y eso lo hizo el Papa Francisco, ¿no? A quien hay que agradecer bastante. El Papa Francisco abrió mucho camino. Evidentemente que hay todo un camino para recorrer, pero yo creo que hay que hacer ese trabajo, ¿no? Gracias, y termino aquí porque hay muchas cosas que decir, pero ya, basta. Gracias. Muchas gracias, Padre Teixeira. Y bueno, ahora me corresponde, por supuesto, agradecer no solo a nuestros 4 panelistas, el profesor Villasmil, la profesora Lorena Rojas, el profesor Lafontaine y el profesor Teixeira, sino también agradecer a nuestro padre rector Arturo Peraza y al padre Luis Ugalde por sus conferencias inaugurales. Han sido todas sumamente esclarecedoras y esperamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas haber podido aportar a este tema que, como resaltaron, y creo que fue un tema transversal, hay que seguir pensando, hay que seguir trabajando de cara a lo que se viene, y sobre todo quisimos mostrar, y creo que, o al menos esperamos así haberlo hecho, que una mirada interdisciplinaria que conecte a la filosofía, la psicología, el derecho, la teología, la política, es lo que hace falta para, bueno, digamos, seguir pensando como universidad en estas cosas novísimas que nos decía el padre Ugalde, a las que se enfrentará
León XIV y por extensión nos enfrentaremos todos. Pues bueno, cerrando así, muchísimas gracias a todos por su presencia y a nuestros excelentísimos panelistas y a los expositores principales. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Un abrazo a todos. Gracias.